Esta lámina yo se las he preparado para salir un poco de la duda, porque si ustedes recuerdan, para un observador en reposo con respecto al campo magnético, cuando vemos ver una carga, él dice la fuerza que experimenta es una fuerza magnética, ¿no es cierto? Pero también habíamos visto que si el conductor estaba en reposo y el que se moviera el campo, también se producía la corriente, ¿de acuerdo? Entonces, lo que quiero que ustedes salgan de la duda es no demostrándole, porque esto no es una demostración, sino presentándole cómo calcularía un estudiante de física la fe en que se induce en esta barra cuando él se mueve junto con la barra. Y la fe en que calcularía otro estudiante, como ustedes, en reposo con el campo y que ven moverse la barra. Para el estudiante que está o se mueve junto con la barra, para él la fuerza no es magnética. Para él la fuerza es eléctrica, producto de esa separación de cargas que se produce. Mientras que para ustedes, esa separación de carga y quien la genera es la fuerza magnética, ¿no es cierto? Entonces, digámosles al joven que está junto con la barra que calcule la FEN. Entonces, él va a utilizar el concepto de diferencia de potencial. Esto es trabajo por unidad de carga, donde el trabajo es la integral de la fuerza por el desplazamiento, donde la fuerza para él es la fuerza eléctrica. Y la fuerza eléctrica es el producto de la carga por el campo. ¿Qué campo? El campo que se induce entre estos dos extremos. Es decir, ese joven hace esto. Sí lo ven, ¿verdad? Vele por B. Mientras que para el observador que ve moverse la barra, para él la fuerza es magnética. Y si le pedimos que calcule el trabajo, él dirá eso es la fuerza magnética por el dl. Y la fuerza magnética, en este caso, para él es QV por B. Es decir, esto. Y esto, partido por unidad de carga, es lo que se llama la FEN. Esto es lo que se llama relativísticamente invariante. Es decir, la descripción depende del punto de referencia, pero el resultado final es exactamente el mismo. Esta pregunta me la hacía la señorita Dreher antes de una prueba de lectura, ¿no es cierto? Sí la recuerdo. Usted fue verano, ¿no es cierto? Ni cómo me acuerdo todavía. Adelante. Pueden ver, tenemos ahí nosotros 5 espiras que se mueven de manera diferente e inclusive una de ellas tiene diferente tamaño. Entonces, yo voy a presentarles las 3 preguntas relativas a esto. Les voy a dar tiempo para que discutan entre ustedes y luego las analizamos. ¿Qué les parece? La primera dice en cuál o en cuáles de ellas la FEN aparece en sentido horario, si es que hay FEN. En cuál de ellas la FEN vale 0. Y en cuáles de ellas la FEN tiene su valor máximo. Entonces tienen ustedes 3 minutos para que discutan. Si ustedes recuerdan, nosotros todavía no hemos entrado a analizar la ley de Lenz, esto es, predecir hacia dónde va a circular la corriente o la FEN que se induzca en un circuito en base a cómo esté variando el flujo. Por el momento, lo que queremos nosotros es familiarizarnos todo lo que podamos en cómo utilizar la fuerza de Lorentz. Es decir, tomar un portador positivo de carga del conductor que se mueva con la velocidad de él en el interior de un campo magnético externo. Dependiendo de cómo apunte esa fuerza, nosotros sabemos hacia dónde circulará la corriente eléctrica.
Recordando que solamente en los tramos de alambre donde la fuerza sea paralela al conductor o tenga alguna componente, podrá mover cargas. Donde sea perpendicular, en esos tramos no se induce FEN. Estamos de acuerdo con eso, ¿verdad? Entonces, en base a esta pequeña explicación, díganme en cuál o en cuáles de ellas la FEN tiene sentido horario. ¿Perdón? Me dicen 2, 3, 4 y 5. 4 y 5 nada más. Velocidad para allá. Campo hacia afuera. Así, ¿verdad? Entonces, sobre este tramo que está aquí, se va a inducir una FEN. ¿En qué dirección? Hacia arriba. Por lo tanto, este expira, habrá corriente sentido horario, lo mismo que en la de acá. Muy bien. Hasta ahí estamos bien. ¿En cuál de ellas la FEN es cero? ¿Perdón? 2. Muy bien. ¿Por qué razón en 2 y en 3 la FEN es 0? Ya lo sabemos que no está cambiando el flujo. Díganmelo por FEN de movimiento. Lo que dicen ustedes es correcto. En 2 y en 3, al moverse, el flujo no cambia. Déjeme ver si puedo, para no... Ahí. En esta. En este tramo no habría FEN, porque la fuerza, ¿cómo sería? Perpendicular. Así es, ¿verdad? En este tramo, aquí se induciría una FEN. Sí lo ven, ¿verdad? Hacia allá. ¿O no lo ven? ¿Sí, no es cierto? Y en el tramo de aquí abajo también. ¿Sí lo ven, no es cierto? ¿No? Y se cancelan. Lo mismo aquí. En este lado se induce una FEN. ¿Hacia dónde? Hacia arriba. Acá también. A ver, corríjame por favor. ¿Están de acuerdo? Sí. Hacia arriba. 2 FEN idénticas, corriente 0. O como ustedes decían, no hay variación de flujo, lo cual es correcto también. ¿En cuál de ellas la FEN tiene el valor máximo? Muy bien. 5, ¿están de acuerdo? ¿Por qué razón la número 5? ¿Perdón? Porque tiene mayor área, dicen. ¿Ya? Error. Así es, error. Y cuando vi esta figura en la internet, dije, pues voy a copiar esta figura y me voy a inventar unas preguntas. Y me pareció excelente este lazo que está ahí abajo. Por eso hice esa pregunta. Claro, tiene mayor área, mayor flujo. Entonces mayor FEN. Un ratito, cuidado. La FEN es variación de flujo. Entonces, tanto esta como esta, cuando ingresan, diga usted, esto se vino un dx para acá, entonces esto ingresó aquí, aquí se produce la variación de flujo, ¿sí lo ven? Esta, al venirse un dx para acá, aquí se produce entonces la variación de flujo. Entonces,
Como se genera la FEN en este tramo, miren, este tramo es de la misma magnitud que este, la velocidad es la misma, el campo es el mismo, entonces la FEN ¿es qué cosa? Es igual por la variación de flujo. ¿En qué momento esta o esta podrían tener distinta FEN? Allí sí. ¿Sí lo ven? Ya la variación de flujo aquí va a ser diferente que acá. Y claro, ¿qué es lo que estamos variando? Esto. O también que las velocidades sean distintas. ¿Así no? ¿Sí o no? Entonces estaríamos variando esto. Entonces, cuidado. No se confundan porque tiene un área más grande. En este caso de FEN de movimiento, vamos a tener un valor mayor de FEN. Si la variación de flujo es la misma, la FEN es la misma. Vean ahora esto. Si ustedes se fijan, a diferencia del ejemplo anterior, aquí el campo es uniforme y tiene un valor constante. Mientras que acá tenemos un campo, si bien es cierto que es uniforme, pero no es constante, se está disminuyendo en esa dirección. La espira se mueve, como ustedes la pueden observar, lo que significa que todas las preguntas que ustedes ven ahí se van a referir a ese instante en que la espira está en esa posición. Entonces nos dicen, ¿en qué tramo la espira? La FEN vale 0. ¿Qué tramos? Me refiero a B, BC, CD o DA. En el tramo DA, en este tramo, aquí, DA, nos preguntan cuál es el valor de la FEN y en qué dirección está apuntando. Si es que hay una corriente, en qué dirección esta tiene y qué valor tiene esa corriente. Asimismo, tómense por favor para conductores moviéndose en campos magnéticos. ¿Cuándo es 0 la FEN? En un tramo de alambre. Cuando la fuerza es perpendicular. ¿En qué tramos sería la fuerza perpendicular? Perfecto. Es decir, que la FEN que finalmente se va a inducir en esta espira no va a considerar estos tramos horizontales que están acá. Habrán FEN en estos tramos paralelos que vemos allí. Dice, ¿cuál es el valor y en qué dirección apunta la FEN inducida en el tramo DA? Aquí, en ese tramo. En ese instante, si ustedes recuerdan, nuestra expresión de FEN de movimiento es igual a V por L y por B. Y las condiciones que debe cumplirse para que ella sea válida son que alambre recto, campo uniforme, velocidad constante y perpendicular al campo. Pregunto, ¿se cumplen las 4? Vamos, que es bien importante eso. La respuesta es sí, sí, porque el campo que está actuando sobre esta barra es el campo generado ¿por quién? Por ese alambre muy largo. Y ese campo, desde aquí hasta acá, es uniforme, tiene el mismo valor. ¿Es V constante? Sí. ¿Es V y B perpendiculares entre sí? Sí. Por lo tanto, yo puedo decir que la FEN que se induce en el tramo DA es igual a V por L, y en lugar de poner B pongo nu sub 0 por I partido para 2pi por R, que es esa distancia. ¿Apuntando hacia dónde esa FEN? Perfecto, esa FEN está apuntando hacia arriba. Esta es la FEN en el tramo DA.
¿En qué dirección circula la corriente inducida en esa espira? Perfecto. Aquí va a haber una corriente en esta dirección. ¿Y por qué en esa dirección? Porque acá en este otro tramo, en el tramo BC, también se va a inducir una FEN en esta dirección. ¿Pero es qué cosa? Pero es de menor valor que la de acá. Tenemos un circuito con una resistencia y dos FEN. ¿Sí me entienden? ¿Quién le gana a quién? Por supuesto. Esta le gana a la de acá. Entonces la corriente vence en esa dirección. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Claro que, por analogía de lo que ven allá arriba, podemos también escribir que la FEN en el tramo BC es igual también a V por L, nu sub 0 por I, solo que ahora es sobre 2pi, exactamente, por W, que es la otra distancia, ¿verdad? Dime. La corriente que pasa por ahí, o sea, la longitud de la FEN depende de que la distancia a la que está la corriente también. Claro. Además de la resistencia. Claro. Por supuesto, claro, y eso es completamente lógico, porque si usted te das cuenta, esa espira a medida que comienza a alejarse, el campo se va debilitando cada vez más. Pero el lado derecho más rápido que el izquierdo. El del lado derecho es más débil siempre que el lado izquierdo. Así es, así es. Ajá. Y bueno, y si queremos sacar el valor de la corriente, lo tratan esto como, perdón. Esta sería la FEN en el tramo DA y esta es la FEN en el tramo BC. Y este es R. ¿Sí me entienden, verdad? Así, ¿verdad? Entonces esto sería R, ¿verdad? Y arriba, ¿qué tendríamos? BC, ¿no es cierto? Así es, ¿verdad? Ahí está, correcto. Ajá. Dígame. Normalmente es la resistencia de la barra, porque los alambres conductores, como tú sabes, su resistencia es bastante pequeña. Ajá. Cuando nosotros analizábamos este problema, si ustedes lo recuerdan, alumnos, teníamos aquí, voy a graficar una sola X para indicar el campo está dentro. Toda esta región hay un campo magnético. Y nosotros aquí ubicábamos una barra conductora. En esa ocasión yo preguntaba y decía, supongamos que la espira esa en forma de U esté aquí, el campo magnético se dirige en esta dirección, desprecien el rozamiento, cogíamos esta barra, le dábamos un pequeño impulso, se le da con una cierta velocidad inicial y preguntaba qué pasaba con esa rapidez. Y ustedes todos concluyeron en decir que la barra finalmente terminaba deteniéndose, exactamente. ¿Y por qué se detiene la barra? Porque en el momento de que esta barra se le imprime una cierta velocidad inicial, en ella aparece una corriente. ¿Hacia dónde? A ver, cruza en velocidad con campo hacia arriba. Es decir, circula una corriente en esta dirección. Esa corriente me va luego a dar lugar que en esa barra se produzca una fuerza magnética en esta dirección.
Lo que significa que si yo deseo que esta velocidad permanezca constante, entonces tengo la necesidad de aplicar sobre esta barra una fuerza le voy a llamar fuerza aplicada en esa dirección para mantener ella moviéndose. Entonces, habíamos dicho de que al tomar nosotros la barra y moverla hacia acá, la barra se resiste con una fuerza contraria. Lo que significa que si yo la barra, en lugar de moverla para acá, la muevo hacia allá, esta fuerza que hace, se viene en la otra dirección. En otras palabras, si yo quiero mover la barra, tengo que hacer trabajo. En consecuencia, la corriente que aparece y lo que posteriormente se disipe en esta resistencia, pues va a ser exactamente igual a la rapidez con que yo estoy haciendo trabajo. Eso es ley de conservación de la energía, que es lo que ustedes van a ver en esta demostración, ya que el fenómeno de inducción electromagnética es básicamente eso. Esa es la corriente que se va a inducir en ese circuito. Por lo tanto, lo que va a disipar la resistencia es cuadrado por R. Ahí está. Y cuadrado por R, esto es lo que la resistencia disipa. ¿Qué es lo que yo tengo que demostrar? Lo que yo tengo que demostrar es que eso tiene que ser exactamente igual a la rapidez con que yo estoy haciendo trabajo. Se llama potencia, ¿verdad? Es decir, fuerza por velocidad. ¿Qué fuerza? La fuerza que yo estoy aplicando, que en este caso tiene que ser igual a esta. Y L por B. Que reemplazando esto aquí y el valor de la corriente, bingo, ahí está, exactamente igual. Es decir, lo que nosotros obtenemos en un circuito, una corriente eléctrica, es básicamente la conversión de, en este caso, trabajo mecánico en energía eléctrica. Vamos ahora a ver la expresión de Maxwell de la ley de inducción de Faraday, relacionándola con la variación de flujo que se produce en una determinada región del espacio. Es decir, esto. Y permítanme hacer lo siguiente, ¿de acuerdo? No es una demostración, mire que se los advierto. A decir, nada, que yo demostré, nada que ver, no es ninguna demostración. Y usted se va a dar cuenta que no es ninguna demostración. Esto es L, el campo B, y se mueve hacia allá la barra con una cierta velocidad. ¿Estamos ya de acuerdo? Bien. Ahora, ¿qué les parece si hacemos esto? Vamos a coger esta barrita y supongamos que se nos ha movido hasta acá. Moviéndose, diga usted, una cierta distancia de X. Miren lo que voy a hacer.